Capítulo 5. Primeros auxilios espirituales. A continuación, vamos a comentar la necesidad de dispensar primeros auxilios espirituales y los diversos principios que hemos descubierto mediante la investigación. Esto incluye cosas que no son de conocimiento general, porque tiene gran importancia para los que están involucrados en el trabajo espiritual y en los aspectos espirituales de la vida. Anteriormente hemos comentado la relación entre cuerpo, mente y espíritu, cómo el cuerpo refleja lo que la mente cree y cómo la mente a su vez refleja lo que tenemos en la conciencia. También hemos hablado de gestionar los problemas directamente dentro del área donde son experimentados, es decir, dentro de la conciencia misma. Como hemos explicado antes, experimentamos el cuerpo en la mente a través de los sentidos. La mente no se experimenta a sí misma, sino que es experimentada dentro de un campo energético mayor llamado conciencia. Ese campo energético no lineal está directamente relacionado con los primeros auxilios espirituales. Es valioso crear un contexto seguro desde el que plantearse el propio trabajo espiritual, algo que generalmente no se toma en consideración. Durante los últimos 35 años hemos investigado la naturaleza de la conciencia misma. La investigación espiritual no es algo común. Consecuentemente, hemos aprendido mucho porque no había mucho escrito sobre este tema. La persona común tiene muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué puede llevar a uno a la totalidad del campo de la conciencia? ¿Cómo puede uno aproximarse a él? ¿Cómo puede uno crear un contexto seguro para la investigación personal de estos asuntos tan importantes? A medida que comentemos todo esto, volveremos a referirnos al mapa de la conciencia que abarca las investigaciones de muchos individuos y grupos a lo largo de los años. Es un modelo matemático que representa los niveles estratificados de conciencia que el ser humano experimenta comúnmente. Los niveles han sido calibrados en función del poder progresivo de sus campos energéticos, lo que muestra, por ejemplo, que la apatía tiene mucho menos energía que el miedo. El miedo tiene menos energía que el coraje y así sucesivamente. La manera exacta en la que los campos de energía fueron calibrados originalmente es en sí mismo todo un campo de investigación. Es posible confirmar las calibraciones usando el método de testear los músculos. Como tal vez sepas, se trata de un método simple de comprobar la resistencia del brazo de la persona. El sujeto extiende un brazo y quien realiza la prueba presiona su muñeca hacia abajo. Si lo que el sujeto tiene en mente, por ejemplo, un pensamiento de ira, temor u odio, el brazo se debilita. Esto indica la falta de integridad del campo de energía y la dirección descendente del campo energético indica una respuesta negativa. Si lo que se mantiene en mente es algo amoroso y verdadero, entonces se realiza la prueba del brazo, dará que está fuerte. Estas calibraciones son muy útiles y nos dicen algo muy importante con respecto a la dirección de la energía y si tiene un efecto destructivo o negativo en nuestra vida, en nuestra conciencia y en nuestra capacidad de comprender y reflejar la verdad. Las calibraciones tienen un efecto muy positivo que veremos conforme vayamos ascendiendo hacia la iluminación y la conciencia crística. A medida que nos acercamos a la verdad, estamos más cerca de Dios. A medida que nos acercamos a la base de la escala, alejamos más la verdad y de Dios. Si pides a alguien te haga la prueba mientras dices a propósito una mentira, tu brazo se debilitará.
Cuando la persona vuelva a hacerte la prueba diciendo una verdad, el brazo se fortalecerá instantáneamente. Este indicador es muy útil porque provee orientación con respecto a cualquier campo del conocimiento o actividad. También puede resultar útil para abrirnos paso en medio del laberinto de lo que el mundo denomina espiritual. Al principio de la investigación éramos inocentes. Asumíamos que cualquier cosa que llevara la etiqueta de espiritual debía ser una verdad elevada, algo valioso, algo que podría ser corroborado a través de la propia experiencia interna. Descubrimos que este no es necesariamente el caso. Lo que se etiqueta como enseñanza espiritual puede calibrar en cualquier lugar del mapa de la conciencia, desde la base del mismo, donde la enseñanza fue escrita por lo que enseñan el odio como un camino hacia la verdad, hasta que son infinitamente amorosos. Descubrimos que muchos de los libros tenían campos de energía negativos, lo que significa que uno acabaría en un estado peor por participar en ese ámbito particular de aprendizaje que acabaría más lejos de la verdad que antes de leerlo. Casi la mitad de los libros que se encuentran en la típica tienda espiritual en realidad son ficción. En consecuencia, tuvimos que examinar el valor de la investigación misma. Al examinar el campo de la investigación espiritual, descubrimos que no había directrices claras para la persona que se aproxima al trabajo espiritual por primera vez o que envuelve a él en una etapa posterior de la vida con renovado interés. Cada planteamiento afirma que representa la verdad, de modo que dichas afirmaciones no indican validez. También descubrimos que el número de seguidores y el glamour y riqueza del profesor de cierto camino no guardan correlación con su validez. El número de seguidores no significa nada. Los éxitos de ventas a menudo son pura ficción. Un supuesto maestro podía tener muchos seguidores y, sin embargo, descubrimos que el camino energético seguía una dirección negativa, con calibraciones muy bajas. A medida que nos acercábamos más a la verdad de los grandes seres iluminados, reconocidos por toda la humanidad, las energías siempre iban en ascenso y en la dirección positiva. Por lo tanto, vemos que los grandes maestros, los denominados avatares, que solo han estado en el planeta por periodo muy breve de tiempo terrenal, cambiaron el rostro del mundo y los sistemas de creencias de la humanidad, abriendo nuevo terreno y creando un nuevo contexto y un conjunto de valores, porque el poder y la energía de sus palabras eran nunca de calibre altísimo. Hablaremos de crisis, conflictos y de la naturaleza de los trastornos y de los modos de gestionarlos y trascenderlos. También daremos medidas prácticas para los buscadores espirituales. Veremos que todos los trastornos tienen un origen espiritual y fuentes comunes. Aprenderemos a sobrevivir a estas pruebas internas y evitar la desilusión, la desaparición y el autoodio. Aprenderemos a detectar los falsos maestros. Veremos que, en realidad, todo dolor y sufrimiento espiritual son debidos a la ignorancia y aprenderemos a encontrar la respuesta. Las crisis y las vulnerabilidades procedentes de la inseguridad pueden superarse utilizando las leyes de la conciencia. Veremos a qué nos apegamos y cómo dejar de hacerlo. Aprenderemos a reconocer la culpable llamado ego espiritual que está detrás de tantas crisis espirituales y tanto sufrimiento. Francamente, el mundo espiritual es un mundo de gran confusión, lleno de declaraciones y posiciones en conflicto. Tenemos que aproximarnos a él desde una posición situada fuera del campo. En realidad,
Empezamos a tomar conciencia de la verdadera naturaleza de Dios en el nivel 200, a medida que nos alineamos progresivamente con la verdad, pasando por la buena disposición, la abundancia y la aceptación, hacia el amor creciente que se expande siempre en dirección ascendente hasta el infinito. Cada uno de estos niveles de conciencia está caracterizado por las emociones asociadas que comienzan siendo las más negativas y destructivas en la base del mapa y conducen al suicidio, al autoodio, etc. En la base del cuadro también están la culpa y el proceso de destrucción, y el mundo se ve como un lugar de pecado, sufrimiento, tentación y desastre. Así Dios de este mundo es considerado el destructor último, que en realidad es el enemigo último de la humanidad, porque odia al hombre y lo enviará al infierno para siempre, lo que constituye el acto de odio definitivo. En el mundo no hay esperanza, y el Dios de un mundo sin esperanza no es amoroso. No le importa a la gente y la ignora, pues los ve como gusanos pecadores. La desesperanza es absoluta y verdaderamente se piensa que Dios no existe. El existencialista que habla de la desesperanza de la humanidad y de la muerte de Dios está en el nivel de conciencia. El nivel de la pena está caracterizado por la pérdida, el lamento, el desaliento y el desánimo. Ve un mundo de tristeza y una vez más, Dios no es amoroso y no se preocupa por los seres humanos, pues ha creado un mundo triste y sin esperanza. El nivel situado por encima de la pena es el miedo, que tiene un campo de energía que se mueve en una dirección destructiva. Está caracterizado por la preocupación, la ansiedad, el pánico y el terror. Este nivel se produce una deflación de la persona y el mundo parece un lugar atemorizante. El Dios creador de este mundo atemorizante es, por tanto, un Dios punitivo que aterroriza a con sus amenazas interminables. Por encima del miedo se encuentra el nivel del deseo, con el que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados. Aquí las personas están atrapadas por el deseo y el anhelo incesante. Están atrapadas por sus deseos. Esto genera una visión frustrante del mundo y de Dios, del que están separadas, porque este Dios siempre retiene de ellas lo que necesitan para sentirse completas y plenas. La persona apenada tiene muy poca energía, pero es evidente que una persona iracunda tiene una enorme cantidad de energía. Las emociones que surgen de este nivel son el resentimiento, el odio y el agravio, que se producen dentro de un proceso de expansión de la conciencia. Desde el lugar de ira, uno ve un mundo competitivo de guerra, conflicto y enemigos. Por lo tanto, Dios está polarizado y se convierte en un Dios iracundo, vengativo, es el gran castigador. Por encima de la ira está el nivel del orgullo, y en su aplicación el trabajo espiritual es el nivel del orgullo espiritual. Puede verse que a medida que ascendemos por escala de conciencia, disponemos de más poder. Los campos empiezan a producir mejor sensación, pero el orgullo sigue siendo una emoción destructiva. Esto es algo con lo que está de acuerdo toda la literatura espiritual. Está caracterizado por la arrogancia y el desprecio causados por la negación. A este nivel, el proceso que se produce en la conciencia es de inflación debido a la arrogancia y el desprecio. La persona que tiene esta actitud hacia su trabajo espiritual no va a estar dispuesta a examinar las cosas. La persona situada en el nivel del orgullo lo percibe todo en términos de vanidad, autoimportancia y estatus, lo que le lleva a una visión de Dios que puede seguir una de las dos direcciones siguientes. Puede ser una visión atea surgida de la arrogancia intelectual que diga que el intelecto del cerebro izquierdo es la más elevada de las facultades humanas y por tanto la razón decidirá si Dios existe o no.
También puede adoptar la posición del fanático intransigente que afirma disponer de todo el conocimiento sobre el tema y que está en un estado de orgullo y arrogancia en el que desprecia cualquier otra posición. ¿Qué ocurre cuando cruzamos la línea del coraje y la verdad? El nivel donde en la prueba de la fuerza muscular ya no se produce un debilitamiento. Ahora la persona es capaz de examinar abiertamente las cuestiones porque tiene el poder de hacerlo. El nivel del coraje es un nivel de oportunidad y apertura mental. Es la puerta de entrada para cualquiera que desee plantearse el trabajo espiritual con seriedad. Teníamos la apertura mental, pero en este nivel nos desapegamos a medida que el campo energético asciende en una dirección positiva. Ahora estamos liberados y somos libres de investigar, indagar y averiguar por nosotros mismos. En este nivel de energía el mundo está bien y el Dios de un mundo que está bien es un Dios de libertad, un Dios que ama nuestra capacidad innata de averiguar la verdad por nosotros mismos. El nivel siguiente es el de la voluntad o buena disposición, en el que uno tiene que soltar la resistencia y el apego, y empieza a decir sí y a unirse a estar de acuerdo y alinearse con la búsqueda de la verdad y la certeza de la experiencia interna. La persona ha introducido su intención positiva, por lo tanto, el mundo en el que esto ocurre es amistoso y el futuro resulta esperanzador y prometedor. La visión de Dios de este tipo de mundo también es prometedora, esperanzada y muy positiva. Es el Dios de la libertad. En la base de escala había un Dios muy negativo que era más bien demoníaco, amenazante y punitivo. En el nivel de la buena disposición, el Dios es amistoso y se puede confiar en él. Esto es el comienzo de un Dios amoroso, y aquí se abre la posibilidad de tal vez contemplar a Dios como un aspecto positivo. Los niveles inferiores de conciencia mantienen que la verdad está fuera del yo. Si la verdad está fuera del yo, tendrá que ser relevada por alguna otra persona porque la energía es muy baja en estos niveles. Todos los campos de energía siguen una dirección negativa, impidiéndole a uno descubrir la verdad por sí mismo. En el nivel de la aceptación uno vuelve a adueñarse de su poder. Por lo tanto, el camino comienza a ser una experiencia positiva. Ahora la búsqueda empieza a hacerse armoniosa y el Dios de este campo energético es misericordioso y proclive a la aceptación. Dios se complace en que recuperemos nuestro poder y tiene una actitud positiva hacia nuestra búsqueda espiritual. A medida que deseamos ser personas amorosas, empieza a producirse la curación interna y experimentamos la vida como amorosa a pesar de sus altibajos y emociones. El proceso de la vida misma en la naturaleza innata de lo que está ocurriendo es amorosa y viene de un Dios de amor incondicional. Ese descubrimiento conduce a un estado de alegría interna. A medida que uno empieza a disfrutar periódicamente de los estados alegres, su orientación se vuelve compasiva. Es el comienzo de un cambio progresivo en el proceso, en la conciencia, de ver a Dios como una perfección y belleza increíbles. Uno empieza a ser capaz de ver a Dios como unicidad y unidad. En este ascenso se nos lleva a los niveles del mundo que se llama iluminación. Se produce una pérdida progresiva de identificación con el pequeño yo que el mundo llama ego y que solemos denominar yo porque se identifica con los distintos campos de energía y las conductas asociadas. A medida que renunciamos a estas identificaciones y puntos de vista, se produce una expansión en la que el contexto de nuestra experiencia es amplia y ascendemos hacia la cumbre de la escala y hacia la identificación con el verdadero ser. Los estados de dicha.
son estados que emergen en el nivel 600. Son estados de alegría infinita, de experimentar la infinita presencia. Son consecuencia de abandonar la identificación con el pequeño yo. Al avanzar hacia la iluminación, uno experimenta estados luminosos y ve a Dios y al mundo como unicidad. También se experimenta a Dios como la fuente de existencia. Dentro de los estados de iluminación situados por encima del 600 están los avatares, los grandes santos, los grandes maestros de la humanidad, los sabios y los seres iluminados. Al menos ahora tenemos una idea de cuál es el camino hacia Dios. Dios está en lo alto del mapa, lo que no es Dios está en la otra dirección, en la base. Esto queda bastante claro y contemplarlo puede parecer simple. Sin embargo, es algo de sentido común que todos sabemos intuitivamente. Ahora que hemos descrito el mapa, nos referiremos a él en el futuro. Lo que es verdad tiene más poder y un número más elevado. Tiene una frecuencia superior y en física a mayor frecuencia mayor poder. Cuanto mayor es la frecuencia, más el poder. Esta es la razón por la que las personas de grandes maestros hayan transformado a la humanidad y perduren miles de años. Sus palabras siguen activas, poderosas, continúan transformando la conciencia de la humanidad miles de años después, aunque sus cuerpos ya no estén en el planeta. Cuando calibramos los campos energéticos de su trabajo, vemos que tienen un poder enorme, de modo que no se trata únicamente de lo que se dice, sino también del poder del ser que lo dice. Hemos descubierto que históricamente la gente que se aproxima a este campo de la espiritualidad no ha contado con una orientación y un contexto seguro, de modo que la manera de evitar las crisis espirituales y la necesidad de los primeros auxilios en el futuro es dar un paso atrás y realizar una investigación previa. La primera pregunta que se ha de plantear con respecto a cualquier enseñanza es: ¿cuál es el nivel de esta enseñanza? Esto es útil porque nuestro niño interno sigue siendo inocente e ingenuo. Por otra parte, la inocencia es lo que conduce al error, porque la mente inocente del niño no tiene la capacidad de discernimiento. Necesita algún modo de determinar lo que va a ser beneficioso. Es evidente que si uno está involucrado en una enseñanza que tiene un campo de energía situado por debajo de un 200, tendrá experiencias negativas. En cambio, una enseñanza que tenga un campo de energía positivo y calibre en un nivel elevado nos llevará hacia el amor, que es el mejor seguro contra la catástrofe espiritual. Uno puede preguntarse si la enseñanza, si el profesor de esa enseñanza o los libros que la difunden reflejan un nivel elevado. Eso no implica que la enseñanza misma sea correcta o equivocada, solo es conveniente determinar su nivel. Por otra parte, están las enseñanzas existencialistas que se enfocan en la desesperanza del ser humano, se basan en la adoración del pasado, en la que hay una gran cantidad de autocompasión por lo ocurrido a cierto grupo de gente. Hay enseñanzas y maestros que expresan y explotan el campo de la energía llamado miedo. En este caso, la persona tiene miedo de un Dios castigador. El campo energético se orienta a una dirección negativa y continúa engendrando temor. Todos estos campos negativos tienen sus defensores, que pueden ser muy convincentes. Son como políticos en el mundo religioso y espiritual. Tienen una gran capacidad de convicción. Sin embargo, cuando comprobamos su energía y dirección, descubrimos que sus enseñanzas del temor son negativas y destructivas. Cuando los vemos en televisión, podemos reiterar el sonido y mirar sus caras y sus gestos airados, agitando los puños para ver qué revelen
cuando están desconectados de sus palabras. Cuando se les aplica la prueba, estas personas dan débil en ella, indicando que lo que están diciendo no es verdad. La investigación muestra que Dios no está en la base de la escala. Todas las enseñanzas de odio y miedo procedentes de la base de la escala dicen lo contrario. A medida que ascendemos hacia la ira, contemplamos esas posiciones que promueven la ira, el conflicto, el odio y las guerras religiosas, porque son competitivas y generalmente representan a un Dios politizado y caracterizado por represalias. Como se trata de una posición polarizada, siempre se considera que Dios castigará a los no creyentes, una de las enseñanzas tradicionales. Es importante saber dónde calibra esto en la escala para poder ver cómo se correlaciona con las declaraciones verdaderas. El propósito de todo esto es crear un contexto seguro, una orientación segura y un espacio seguro en los que realizar nuestro trabajo espiritual. Porque en el trabajo espiritual nos comprometemos intencionalmente con ciertos objetivos y propósitos, y durante el proceso surgirán ciertas tensiones. Frecuentemente, una de las causas de las crisis espirituales es que la persona se olvida de que ha iniciado un proceso intencional y su experiencia es la consecuencia de haber planteado la pregunta, realizando el compromiso y de haberse alineado con la búsqueda de la verdad. Definirse a uno mismo de cierta manera contiene un gran poder. Cuando examinamos el poder de la mente, podemos ver las cruciales que son las creencias. La mente tiene la capacidad de traer a nuestra vida lo que se le pide. Frecuentemente, en medio de una crisis, la persona ha olvidado que en realidad pidió sacar a la luz aquello que necesita ser curado. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en su vida no es un error. Está saliendo exactamente lo que tiene que ser sacado a la luz, examinando, comprendiendo, entregando, recontextualizando, sanando y perdonando. Consecuentemente, uno tiene que mantener una visión compasiva. ¿Cómo podemos sanar lo que surja en nuestras vidas a menos que mantengamos una posición sanadora? Resulta evidente lo importante que es conocer el campo energético de una enseñanza dada. Si se requiere perdón, la enseñanza de Cristo se basa en el perdón. Si se requiere compasión y comprensión, entonces la enseñanza tendrá que calibrar arriba del 500. Es evidente que eso que el mundo denomina pecado es algo que necesita sanación, ¿cierto? Por tanto, se necesita una sanación que esté al menos en el nivel 540 de la tabla del Dr. David Hawkins. Pedir a las personas que saquen algo de dentro a un campo de energía negativo es producirles disgustos y alteraciones. Por lo tanto, resulta seguro entrar en una enseñanza espiritual que proponga la introspección, la indagación interna y la purificación a menos que el campo de energía sea positivo. Es evidente lo peligrosa que podría ser una enseñanza del nivel inferior. Sería como ponerse a uno mismo en la mesa del quirófano y dejar que un cirujano inexperto afrontase lo que descubriera cuando nos hiciese una incisión en el abdomen. No permitimos a los estudiantes de segundo de medicina practicar incisiones en la mesa del quirófano. Esto se reserva para alguien que tenga ese poder. Estos campos de energía tienen poder. Se requiere una gran cantidad de poder y conocimiento para abrir las entrañas de alguien e investigarlas. No aconsejamos la introspección al comienzo del proceso interno de purificación hasta que se determine que el maestro, la enseñanza y los que rodean a la persona están en un campo de energía superior. Así, el Dios de este tipo de campo es un Dios que nos ama
porque la curación solo ocurre a través del amor y su amor es incondicional. Si comprendemos algo de la naturaleza de Dios, nos damos cuenta de que lo divino siempre es incondicional. A eso es condicionarlo y por lo tanto limitarlo. No se le puede llamar divino. Lo que Dios está más allá del condicionamiento y es el infinito, de modo que su amor es infinito e infinitamente capaz de sanar. Para crear un contexto seguro necesitamos saber que estamos en un espacio seguro, que el maestro y la enseñanza se dirigen en una dirección positiva y que la compasión y el perdón tienen un lugar preferente en esta enseñanza. De otro modo, lo que surja no podrá ser sanado. Sin embargo, quienes calibran más alto lo hacen en una dirección positiva y están caracterizados por una ausencia de enseñanzas de odio o condena en ningún sentido. Hemos descubierto que los grandes maestros y enseñanzas están caracterizados por la compasión. Ellos hablan desde un perdón compasivo e infinito hacia nuestra humanidad, viéndola como algo que necesita sanación. En las enseñanzas superiores no se presta atención al dinero o al estatus de la persona y no existe el deseo de controlar la vida personal de los individuos. No se invalida ninguno de los aspectos de la vida. Por ejemplo, lo importante no es el dinero en sí, sino nuestra actitud mental hacia él. Lo importante no son los sucesos de la vida, sino cómo nos posicionamos ante ellos. Las grandes enseñanzas, que siempre siguen una dirección positiva, presentan principios básicos a través de los cuales uno puede experimentar su propia verdad mediante el trabajo espiritual. La creación de un espacio seguro requiere de profesores que no tengan el deseo de explotar o invalidar a nadie y por tanto sean ejemplo de sus propios principios. Ellos no caen en la explotación de sus seguidores en nombre del movimiento o de la causa. Evitan la polarización habitual entre nosotros y ellos. Es necesario estar claro sobre la diferencia entre el mundo fenomenológico de la lógica y del mundo espiritual. En el mundo espiritual no existe preocupación por la forma, sino por los principios básicos y no lineales que se expresan a través de todos los niveles de realidad. La creación de un espacio seguro caracteriza a los maestros que no desean explotar ni invalidar, de modo que los grandes maestros no tienen interés por influir en nuestra gestión del dinero, en nuestras decisiones, ni en nuestra vida personal. De hecho, muchos de ellos se niegan a responder preguntas de este nivel. En cambio, hablan de la enseñanza de los principios y son ejemplos de ellos. A partir de ahí depende del alumno o seguidor discernir cómo aplicar dichos principios en una situación dada. En consecuencia, a nadie se le dice que está aquí equivocado, solo se le enseña un contexto mayor en el que albergar esa experiencia vital. Con referencia al mapa de la conciencia, podemos ver cómo se abordan diversas situaciones en función de los distintos niveles. Para ello, podemos escoger un suceso que no tenga un significado particular. Lo que marca la diferencia es nuestra manera de abordarlo, el significado que proyectamos en él y que le damos. Por sí mismos, el suceso o la cosa no tienen significado. El significado depende de nuestro nivel de conciencia o del nivel de conciencia de la enseñanza. Usaremos como ejemplo el dinero, porque a menudo es fuente de conflicto entre los buscadores espirituales, al menos al principio. ¿Cómo podemos contemplar el dinero? Depende del campo energético de la enseñanza y del profesor. Podemos sentirnos culpables al respecto al dinero y creer que es pecaminoso tenerlo. Dios nos destruirá si tenemos dinero y nosotros no odiaremos por ello.
Todo ese proceso es destructivo porque está en un campo energético negativo, con una calibración muy baja con respecto a la verdad. El dinero puede contemplarse desde un punto de vista de energía más elevado, como el del temor, en el que tener dinero sería una cosa atemorizante, acompañada por la preocupación, la ansiedad y el pánico. Se considera como algo no espiritual, con el consecuente castigo de Dios, o podría ser una fuente de odio, resentimiento y agravios, por lo que entonces el grupo espiritual usaría el dinero de manera competitiva y con actitud de represalia hacia otros, lo que conduce a la ira y a las guerras religiosas. El dinero puede contemplarse desde el nivel del orgullo, en el que un símbolo de estatus que Dios nos ha dado. Cuanto más nos ama Dios, más dinero nos da. Este pensamiento procede de un proceso de inflación. Cuando la persona se traslada a un campo de energía superior, se despega el dinero. Se siente liberada y el dinero ya no la dirige. Ahora está bien tener dinero porque el Dios de este campo energético es un Dios de libertad. A Dios no le importa si uno tiene dinero. A medida que ascendemos de escala hacia la aceptación, podríamos estar dispuestos a ver esto de otra manera. El dinero podría considerarse un regalo de Dios por el que estar agradecidos. Entonces sería una herramienta, una manera de expresar compasión y amor incondicional hacia el mundo que sufre, porque el campo de energía del amor y sustenta el amor, la vida y todos sus reflejos. Es el comienzo de una revelación, porque en el cerebro se produce una liberación de endorfinas que conduce a ver el dinero como algo amoroso y un modo de apoyar a los demás. A este nivel, la intención que está detrás del dinero y el modo de considerarlo hacen que lo veamos como una bendición, una responsabilidad, algo que gestionar y un modo de apoyar y ayudar a otros. Entonces, el dinero se usa para beneficio de la humanidad y no para realizar gestos egoístas, como que la organización que lo recibe grabe nuestro nombre en una placa de bronce. El dinero se usaría como un regalo, reconociendo que su fuente es el amor de Dios y viéndolo como una expresión positiva. En la creación todo pertenece a Dios, incluyendo el dinero, lo que solo somos custodios temporales. A medida que ascendemos a la cumbre del campo hacia la unicidad y la perfección, vemos que todas las cosas son aspectos de Dios y que Dios es todo lo que es. Uno empieza a ver la divinidad dentro de todas las cosas y que esto es aplicable a la totalidad de la vida. Ahora, en lugar de ver el dinero como algo pecaminoso, se ve como una herramienta que Dios nos ha dado para poder expresar el amor en un campo mayor y para poder ayudar a grandes segmentos de la humanidad. Entonces el dinero puede ser tratado con alegría, pues hace que nos sintamos contentos internamente de que se nos haya dado el poder, siendo el dinero la expresión del poder de Dios en la tierra, para producir la curación del dolor interno y el sufrimiento de la humanidad. La expresión de amor es el deseo de aliviar el sufrimiento surgido de la compasión. Ahora el dinero es una herramienta que nos permite aliviar el sufrimiento del mundo. Consideramos que nuestros bienes son regalos de Dios que usamos para incrementar el conocimiento humano y aliviar el sufrimiento a medida que aumenta nuestro conocimiento de la verdad. Después del problema relacionado con el dinero, el siguiente siempre es el sexo, ¿cierto? Vamos a examinar el sexo y ver que los conflictos que surgen a su alrededor dependen del campo energético. El sexo forma parte de la vida humana y de nuestra humanidad. Puede contemplarse desde la base de la escala de la lujuria, adicción, deseo constante. La enseñanza procedente de este campo energético lo percibiría como negativo
y asociado con el pecado y el sufrimiento, puesto que el Dios de este nivel es el gran destructor y por tanto es un proceso de destrucción de sentir autocompasión, autoodio y autoinculpación. La siguiente visión nos diría que la sexualidad humana es una condición sin esperanza, una condición de desesperación, pérdida de energía e incapacidad para experimentar la vivacidad. Podríamos considerar triste y lamentable que el hombre sea un animal. En la base de esta escala, el humano es visto como un cuerpo. Vemos al ser humano cada vez como un cuerpo y vamos tomando conciencia progresivamente de que es espíritu. En cualquier caso, eso que ve el ser humano como cuerpo seguidamente lo condena y se siente triste de que el hombre sea un animal. Los que están dominados por el temor contemplan la sexualidad con preocupación, ansiedad y pánico. Todo el sistema les resulta atemorizante y piensan que lo mejor es negativo o ignorarlo completamente, porque el Dios de este nivel es punitivo y nos castiga por cualquier acto sexual. Mirando a la escala podemos ver las distintas maneras que puede tener la gente de afrontar el sexo, incluida la ira. Hay personas que se odian a sí mismas por su propia sexualidad y otras que explotan la seducción. También están las perversiones de la religión, las sociedades satánicas y otras en las que la sexualidad y la seducción se invierten y se infla desproporcionadamente la importancia de sus expresiones. ¿Cómo se contempla la sexualidad en el nivel de la verdad? En este nivel comenzamos a afrontar y gestionar la sexualidad desde un punto de vista espiritual. Comenzamos a sentir nuestro poder y ver que podemos aprovechar la oportunidad, porque el Dios de este nivel es un Dios de libertad y mente abierta. Nos sentimos libres de explorar la sexualidad porque a este nivel no estamos apegados a ninguna posición con respecto a ella. En este nivel adoptamos una actitud de humanidad. Esto significa que decimos, realmente no conozco la respuesta a este tema, pero estoy dispuesto a examinarlo. Como este estar dispuesto es un campo de energía positivo, nos indica que este es un tema amistoso, promisorio y esperanzador que podemos investigar. Cuando se añade nuestra intención de aclararlo, ahora confiamos en que en un mundo de armonioso y con un Dios misericordioso, seremos capaces de explorarlo sin ser arrojados al fuego del infierno. Aquí el sexo se ve desde un lugar de amor y gratitud. Se considera una expresión de apoyo y cuidado y curación, y hacer el amor es un acto de curación y perdón. Las personas que antes luchaban ahora se funden en un abrazo, perdonándose, cuidándose y curándose una a la otra. Reafirman mutuamente su valor y su valía. Ahora la sexualidad se convierte en un regalo y en una expresión de amor. Finalmente, se convierte en una expresión de amor incondicional, alegría, celebración de la propia vivacidad y existencia. Se siente gratitud hacia Dios por la alegría de existir. Se produce el comienzo de la transfiguración y de la revelación, y después se entra en la dicha. Los que entran en los estados superiores de conciencia ven el sexo como una expresión de unicidad y una manera de ser. Es una manera de ser y de unir las energías masculinas y femeninas en el mundo. La sexualidad, el dinero o cualquier otra cosa se consideran fundamentalmente un punto de vista. En ninguno de estos casos podemos decir que es la cosa en y por sí misma. No podemos separarla del campo de comprensión que concuerda con el nivel de conciencia del sujeto. Descubrimos que cuando una persona o una enseñanza expresan ciertas actitudes, creencias u opiniones
solo son opiniones. No se está hablando de la esencia misma, solo de cómo esa persona lo percibe. Y la forma de plantearlo en su mente es una expresión de su nivel de conciencia, de su grado de conciencia de la verdad. Cuanto más baja sea su visión, tanto más negativa su mirada sobre cualquier conducta humana. Todas las cosas pueden considerarse equivocadas porque en la base de la escala de considerar equivocado es interminable. Hay una invalidación de la vida y en todas sus expresiones. Todas las intenciones, los impulsos, la biología, la psicología, incluso las ambiciones espirituales y el deseo de ser un buscador espiritual pueden ser invalidados porque seguramente habrá un escéptico que se mofará de ellos. Podemos salir de esta posición viendo con claridad que hay sucesos en el mundo, que está la vida misma, que la naturaleza humana es lo que es y que cada modo de ver y estar con las cosas y situaciones expresa un nivel de conciencia. Aún no estamos diciendo nada sobre lo que está allá afuera, más bien estamos hablando del nivel de conciencia de la persona. En realidad, no se está diciendo nada sobre el mundo mismo, percepción más que esencia. Todos los seres iluminados, situados en lo más alto de la escala, dicen que todo es Dios y que cada cosa es meramente lo que es esencia. No la constriñen ni la evalúan como correcta o equivocada. Ellos ven la sacralidad de la totalidad de la existencia. Por lo tanto, no hay invalidación. Si todo es Dios, entonces invalidar cualquier parte de Él sería invalidar a Dios. El ser humano y sus expresiones, siendo la creación de Dios, sería al menos invalidado por Dios. Los grandes seres enseñan un principio que conduce a la comprensión. Los maestros más elevados dicen que si sigues cierto curso ocurrirán ciertas cosas y dejan el resto en tus manos. Un muy buen ejemplo de estas enseñanzas puras que está presente en nuestra sociedad es el de Alcohólicos Anónimos. AA no asume ninguna posición en cuanto si bebes o no. No trata de acabar con la industria de los licores ni trata de convencerte de que dejes de beber. Sin embargo, sí dice que para los que tienen un problema, esto es lo que hacemos y estos son los resultados. Si continúas viviendo, estos serán los resultados. No hay juicio ni invalidación. Nadie quiere tener poder sobre ninguna otra persona ni explotarle. AA no tiene posesiones, no se pagan cuotas, no tiene juntas de gobierno, ni edificios, ni tampoco glamour. Es simplemente un puro principio espiritual que permite al individuo disponer de libertad para ver la verdad por sí mismo y aplicarla en su vida si lo desea. Este es un buen ejemplo de una enseñanza elevada. ¿Qué es lo que cabría esperar con AA? Es un campo de energía curativo. Tendría que ser una enseñanza que vaya en una dirección positiva y calibre lo más elevado. Los de AA es, por supuesto, un ejemplo de curación basado en los aspectos físico, mental y espiritual del ser humano. Se dice que no es posible curarse de la adicción sin que se produzca un crecimiento y desarrollo personal. Lo ocurrido en las vidas de los santos fue que descendieron a lo más bajo de la escala. Esto tuvo un papel muy importante en su experiencia interna antes de alcanzar los estados superiores de conciencia. Fue una consecuencia de la investigación de su ser interno. Finalmente trajeron ante sí el fondo mismo de la escala. Afrontaron lo que antes era inconsciente y después el concepto consciente del yo, que está definitivamente separado de Dios. El fondo de la escala representa la separación última de Dios.
La agonía y el autoodio de la exquisita sensación de la pecaminosidad no les llevan a descubrir a Dios dentro del pecado, sino a la rendición. Y en cada uno de los casos se produjo una experiencia agónica de estar tan lejos de Dios que la persona soltó. Estuvo dispuesta a soltar su posición y aceptar a Dios como divinidad. Entonces ascendió a un lugar denominado rendición en un campo de energía elevado, lo que abrió el camino a la experiencia de la verdad. Los que se iluminaron a menudo pasaron periodos de agonía en los que afrontaron las experiencias más negativas que estaban enterradas en su inconsciente. Así se adueñaron de su propia sombra. Fueron capaces de mirar lo que consideraban más odioso, de apropiarse de ello y después soltarlo. La noche obscura del alma. Este soltar lo más alejado de la verdad en las posiciones situadas en la base de la escala, surgido de una honestidad personal, les llevó a la realización de la verdad. Ir soltando progresivamente las posiciones y entrar en contextos cada vez más amplios nos conduce a la naturaleza general del trabajo espiritual mismo. Todo lo que está dentro de la escala de la conciencia es el ego, desde los estados elevados del ego hasta los más bajos. Este ir soltando progresivamente es beneficioso porque los niveles representan puntos de vista. Soltar el juicio y la vanidad surgidos del yo sé orgulloso. La rendición nacida de la humildad permite el proceso de revelación que revela la verdad. Se van soltando progresivamente estas posiciones restrictivas, pues todas ellas bloquean la conciencia interna de la verdad. Esta conciencia surge automáticamente de un campo de energía y se eleva progresivamente hasta que finalmente alcanza un punto en el que uno está abiertamente a la gracia de Dios. Otra de las dificultades que actualmente suele surgir en el trabajo espiritual y que produce crisis y conflictos es el uso del término ego en forma peyorativa. La gente suele decir, bueno, eso es el ego. Cuando miramos esto desde el punto de vista de la verdad, podemos ver que no existe tal cosa como simplemente ego. Eso significaría la existencia de algún lugar donde Dios no es. Todas las posiciones representan el ego y a continuación el ego se superpone sobre eso que no es ego. Tiene que haber algo mayor que es la conciencia misma. Para realizar el trabajo espiritual de forma segura y evitar las crisis, es necesario reafirmar, mirar dentro y descubrir la propia inocencia. En realidad no es seguro realizar trabajo espiritual a menos que uno tenga un vislumbre de esa inocencia innata y que mantenga en todo momento un ojo sobre ella, porque esa inocencia es la puerta que nos devuelve a la verdad para que no nos perdamos en las ciénagas. ¿Cómo podemos ver esa inocencia y conocer su presencia? Sabemos que los seres iluminados dicen que todos somos uno con Dios. Consecuentemente, eso que es intrínsecamente inocente está dentro de nosotros en todo momento. Este conocer puede ser el resultado de la revelación y de la comprensión. Si miramos la conciencia del niño, vemos su inocencia. Todo el mundo está de acuerdo en la inocencia del niño, que no tiene una conciencia ladina. No ha aprendido a mentir, no ha aprendido los valores del juicio y de la crítica. El niño es abiertamente confiado e inocente, y a partir de esta inocencia y confianza, paradójicamente, empieza a aprender lo que no es verdad. Oye a sus padres decir, nosotros no jugamos con ciertos niños porque son de una raza, credo o color equivocados. Pertenecen a la religión equivocada, y así al niño se le enseña a odiar para que el niño sea leal a la familia, para que honre y ame a su padre y a su madre, y tiene que aceptar esta enseñanza. Así la inocencia del niño es explotada por algo que no es verdad, y eso que no es verdad surge inocentemente.
generación tras generación, a través de los padres, los abuelos y otros miembros de la familia, así como de amigos, profesores, televisión, los cuentos y las novelas. De modo que lo que era intrínsecamente inocente ahora empieza a incorporar programas y creencias que no son verdad. Podemos comparar la conciencia del niño con el componente físico del ordenador, el hardware, siendo los programas el software, la programación procedente de la conciencia social que les rodea. Vemos que en el ordenador el componente físico, que es intrínsecamente inocente, no queda contaminado por los programas del software. Puedes desplegar cualquier programa de ignorancia, negatividad o falsedad en un ordenador y el ordenador mismo no queda contaminado. Pones dentro el siguiente CD y la capacidad del ordenador no se ve afectada. Asimismo, la inocencia intrínseca de la conciencia misma no queda afectada, y es esa inocencia intrínseca la que está leyendo estas palabras ahora mismo. Es la inocencia intrínseca de la propia conciencia la que escucha, lee, procura encontrar la verdad e intenta sintonizarse con lo real. Esa inocencia como de niño no cambia a lo largo de toda la vida, nunca se va. Cuando examinamos lo que el mundo llama ego o lo que el trabajo espiritual llama ego, en lugar de condenarlo, podemos ver que en nuestra inocencia eso es lo que creímos en aquel momento. Lo que hicimos hubiera sido apropiado si ese programa informático hubiera sido el correcto. Por lo tanto, en nuestro trabajo espiritual, en realidad nunca cometemos un error. Una vez que establecemos la intención de alcanzar una comprensión de la verdad y de estar abiertos a la gracia, todo tiene un propósito, el de que la verdad pueda ser revelada de tal como queramos tenerla en mente, en la expresión que sea más apropiada. Es importante recordar que nosotros mismos hemos pedido que todo error, entre paréntesis ignorancia, nos sea señalado para poder reconocerlo. Está bien hacer esto si al mismo tiempo somos conscientes de nuestra inocencia. Y volvemos a preguntar, ¿la inocencia de quién? No es nuestra inocencia como personas, sino la inocencia de la propia conciencia, porque como personas simplemente reflejamos lo universal, la conciencia misma. Lo que ha ocurrido es consecuencia de la naturaleza de la conciencia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido entrar en la autocondena personal, ni tampoco, por otra parte, sentirnos orgullosos de ello. Descubrir la naturaleza de la conciencia misma y examinar mediante la introspección la naturaleza de dicha conciencia revela que todo aquello en lo que hemos creído durante toda nuestra vida ha ocurrido debido a nuestra inocencia. Esto desarrolla la compasión y la comprensión, y gracias a ella ahora podemos ver que por nuestra inocencia hemos llegado a creer lo que creemos. Seguidamente, nuestra disposición a perdonar nos permite ver el interior del corazón de los demás. A partir de nuestra compasión podemos ver la inocencia del niño una y otra vez. Independientemente de la edad del cuerpo, la conciencia no ha cambiado. Aún podemos oír al corazón del niño en el adulto diciendo no quiero hacerlo, no, y así sucesivamente. Es la inocencia del niño la que sigue hablando. No tenemos que perderla de vista para evitar las crisis espirituales. La inocencia sana los conflictos a medida que surgen. Reafirmar nuestra inocencia consiste en no aceptar nunca que algo es simplemente ego. Ese simplemente ego no existe. El ego, el programa informático, la conciencia social y la programación han sido superpuestos sobre eso que no es ego, sino que es la verdad misma, la conciencia misma. Todas las crisis espirituales surgen del contexto, del significado y del modo en que contemplamos algo. Si pensamos que nuestra dieta no es espiritual
o nuestro estilo de vida o nuestra manera de ganarnos la vida no son espirituales, esos solo son reflejos de cierto nivel de conciencia. Los que han alcanzado los niveles elevados de conciencia no condenan nada. Sin embargo, afirman que ciertos niveles de conciencia tienen sus consecuencias y que ciertos estilos de vida en los que vendemos nuestra verdad producirán pena y dolor interno. Se deja en manos del individuo continuar con ese proceso y no se intenta controlar a nadie. Ciertas conductas o condenas de nosotros mismos activarán campos de energía que serán experimentados como dolorosos. Una vez más, está en manos del individuo seguir por ahí o no. No obstante, esto no se considera una amenaza, sino un hecho de la conciencia humana. La agonía interna puede hacerse más grande o lo que ya es si uno viola ciertos principios. La enseñanza puede ser muy elevada, aunque nos advierta que ciertas conductas pueden producir estados de conciencia muy dolorosos y agónicos. Toda experiencia dentro de la conciencia humana, incluyendo todo el trabajo espiritual, representa una posición, una manera de estar con aquello de lo que siempre estamos hablando y una manera de contemplarlo. Aunque pensamos que estamos hablando del mundo externo, en realidad es una posición interna que es consecuencia de cierto nivel de conciencia, de cómo elegimos estar con algo y de los dolores y agonías que surgen como consecuencia de nuestro apego a hacer que nuestra supervivencia dependa de lo que no es verdad. El dolor nos indica que hemos establecido nuestra supervivencia sobre algo que viola algún principio de la conciencia. En esto consiste verdaderamente el trabajo espiritual. El dolor progresivo que nos producen estas posturas nos indica que están alejadas de la verdad, que no estén equivocadas o que sean malas. A medida que nos acercamos a la experiencia de la presencia de Dios, la experiencia interna es de creciente alegría y felicidad. A medida que nos alejamos de ella, el dolor nos dice que nos estamos alejando de la verdad. Por lo tanto, no es que algo esté mal. No se trata de juzgar si algo está bien o mal. Simplemente es doloroso y no funciona. Buda dijo que todo dolor y sufrimiento están basados en el apego y el deseo. Una mayor elaboración nos indica que el deseo surge del miedo, que es una consecuencia de la sensación de carencia y de creencia de que uno está separado de Dios. El propio deseo nos conduce a una frustración cada vez mayor y al sentimiento de estar separados de la verdad. El deseo y el anhelo constantes nos llevan a sentirnos atados y atrapados. En esto no hay correcto ni equivocado. La consecuencia de la frustración constante es el enfado. La adquisición y el deseo conducen al orgullo y al temor a perder. La falta de ambición puede llevarnos a la apatía o a la culpa. Las consecuencias de las posiciones del ego no nos ayudan a avanzar hacia la verdad. Hemos notado que los campos de energía negativos tienden a sacar a la luz las posiciones del ego, de modo que el deseo no es puro. Suele ir acompañado de ira, orgullo, temor, pena y apatía. La pena suele ir acompañada por el deseo temeroso y enfadado, y cada uno de estos estados tiende a atraer a otros. El punto crítico de todo trabajo espiritual consiste en la capacidad de decir la verdad. Muy a menudo esa verdad es no lo sé, y del no lo sé surge el estar dispuesto a rendirse a Dios. La verdad nos llega mediante el acto de rendición. La verdad no está causando el dolor. Es un error adorar el dolor y pensar que el sufrimiento es el camino hacia la iluminación. Se trata de darnos cuenta de que nuestro sufrimiento no se debe a la verdad, sino a que no estamos dispuestos a soltar la falsedad.
La verdad se revela cuando nos rendimos a Dios. Al recordar nuestra inocencia interna cuando hacemos un trabajo espiritual, pedimos que eso que no es verdad sea traído a nuestra conciencia. El proceso de la crisis es, por tanto, la prueba de nuestro éxito. El resultado es que las vidas de las personas etiquetadas como buscadores espirituales pueden tener cierta apariencia caótica. La persona interna se siente complacida porque dice, se me ha pedido que vea lo que se alza entre la verdad y yo, y esto ha surgido en mi conciencia para ser reconocido, para que pueda reapropiarme de ello, recontextualizando y sanarlo. Proveemos un espacio y un contexto seguros para el trabajo espiritual, centrándonos en el corazón, pero no en el corazón físico, sino en la compasión última, en apropiarnos de nosotros mismos desde este nivel, en la alegría del trabajo espiritual y en la sensación de gratitud por todas las cosas. Las crisis y la crisis es el proceso mismo de la sanación espiritual y la sanación se produce a partir de ella.